y está conmigo de visita y me da mucho gusto saludar al licenciado Pedro Uriarte. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, Poli, muy agradecido de estar aquí contigo, emocionado por participar, me da gusto este cambio que estás haciendo, sé que va a ser de mucho beneficio para todos los radioescuchas y esperemos que le podamos sacar lo mejor a este programa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo Claro. creo que sí, yo creo que vamos a tener un programa de lujo, así que hablen, les voy a dar el teléfono en cabina, que es 682-3450, y en San Diego 619-688-2000. Estos números de teléfono los están contestando por ahí nuestra preciosa Laurita, y vamos a pasar algunas llamadas al aire. Nada más que vamos a empezar el tema. Este día es un tema real, es un tema fuerte, es un tema no tan agradable, pero que existe, Pedro. Entonces, el impacto, voy a decir el nombre, es el impacto de las drogas en la mujer. Aunque quisiera antes que conozcan un poco más a Pedro. Pedro, bueno, sé que estás en muchos programas y todo, pero a lo mejor alguna persona no te conoce. ¿Por qué no me dices un poco, una reseña de tus actividades? Bien, muchas gracias, Poli. Primero que nada, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y este tema es un tema que, bueno, ya no lo podemos esconder, es una realidad que ya no se puede esconder. Yo soy Pedro Uriarte, soy psicólogo, me dedico a los tratamientos de rehabilitación de adicciones. Tengo años trabajando como consultor también en tratamiento de adicciones y dirigiendo programas para rehabilitación, no solamente para instituciones, pero también de manera ambulatoria. Tengo especialidad en programación neurolingüística, creo fuertemente en la programación neurolingüística, puesto que es una de las bases precisamente para poder trabajar con la rehabilitación. Ya lo comentaremos durante el programa, ¿verdad? Puesto que el lenguaje forma una gran parte de nuestra vida. Y más que nada, la misión que he emprendido es la de poder ayudar a personas con problemas de adicción. Lamentablemente ha habido un número muy creciente de mujeres en cuanto a consumo. Ha emigrado cada vez más el número, no solamente de sustancias de alto impacto, pero también de las edades. Y lo que más me llama la atención, que no solamente son las drogas lo que están afectando, las de ingesta, sino también las de proceso. Hemos tenido un número muy creciente de adicciones de proceso que después se convierten en adicciones de ingesta. Y ese es un tema muy importante que vamos a hablar también en relación a las adicciones de pensamientos, de emociones, de conductas, los triángulos de drama que se viven dentro del hogar, el perseguidor, el rescatador y la víctima, y todas las situaciones que se van formando, inclusive todos aquellos constructos de pensamiento destructivos que se van creando a raíz de las adicciones. Así es. Y bueno, Pedro, estás hablándome de algunos conceptos que quizá vayamos a tener que desglosar, porque las drogas de proceso y todo esto, bueno, no me queda tan claro, aunque definitivamente, pues sí, tú lo dices muy bien, está incrementándose este número de mujeres que están desviando su vida hacia las drogas, Pedro. Y todo esto, ¿cómo afecta a la sociedad, Pedro? Antes que todo, quiero que tú me digas, Pedro, ¿cuál es tu vocación? Mi vocación, bueno, yo soy adicto en recuperación, Poli. Entonces, cuando yo viví la adicción activa, para mí era muy difícil tener que luchar con el estigma de la sociedad, en el cual, cuando tú te refieres hacia ti mismo con un problema de adicciones, pues imagínate, tienes un rechazo inmediato directamente de la sociedad, y dicho rechazo te hace estar todavía más a la defensiva inclusive de ti mismo, porque empiezas a venderte candados de que, bueno, no merezco, no voy a tener oportunidades, no voy a poder trascender, no voy a poder desarrollar. Y mi vocación creció cuando yo empecé mi proceso de rehabilitación, y al darme cuenta que el problema no era nada más el consumo de las drogas que había en mi persona, sino el estigma. Son dos cosas que de cierta manera nos debilitan para poder
para podernos rehabilitar. Sí. No solamente los problemas personales sobre los tipos de creencias o inclusive experiencias de vida que hemos tenido, sino también el luchar con los estigmas. Entonces mi vocación ha crecido para poder convertir del concepto que es de la adicción en la sociedad, de que lo asocian inmediatamente con un delito, a una enfermedad. El ser una persona adicta no te convierte en una persona delincuente, sino te convierte en una persona enferma, y que al igual que cualquier otra enfermedad tiene etiología, tiene epistemología, tiene todas las características de una enfermedad, inclusive tiene sustentos bioquímicos, y hay procesos neuronales que van clasificando inclusive los trastornos. Y la vocación va más que nada en el sentido de poder desarrollar en nuestra sociedad un concepto de cambio y de aceptación para poder transformar lo que consideramos en una enfermedad de la delincuencia, una enfermedad de salud, y una enfermedad no solamente de la salud, sino también del alma, y que podamos trascender dentro de nuestra cultura, puesto que si analizamos bien ahorita, lamentablemente la adicción es la enfermedad del siglo. A donde volteemos hay un problema de adicción, ya sea de consumo, ya sea de adicciones de emociones, de depresiones, de ansiedades, de codependencia, ludopatía, sexo, o sea, del trabajo, el deporte, inclusive muchas rutas donde buscamos evadirnos de nuestra realidad, y se tiene estigmatizado todo aquel que llega al consumo de una sustancia, cuando en realidad la sustancia solamente podemos decir que es la cereza del pastel. Lo que nos convierte en unas personas adictas pues es todo un complemento de... ¿Toda la compulsión? De hecho, si me permites, te lo desgloso, mira. Por favor. Ok. Dentro de nuestra cadena del ADN, en el eslabón número 52, tenemos el ADN que nos predispone a la capacidad de enfoque y constancia. Esa lo tenemos todos. Bien. Genéticamente lo tenemos. Y esta va evolucionando, puesto que somos una evolución en especie. Cuando nosotros no tenemos una educación para poder manejar nuestros instintos, desde instintos de comida, de vivienda, de vestimenta, inclusive de sexo, de sueño, de sed, pues son instintos por los cuales se rige el cuerpo. Cuando no tenemos una educación para poder educar nuestros instintos, esa capacidad de enfoque y constancia se convierte en obsesión y compulsión. Muy bien. Y entonces el enfoque se transforma en obsesión y la constancia en compulsividad, puesto que desgastamos en todo aquello que encontramos un confort, lo vamos a hacer de manera repetida, pero no lo hacemos porque queramos hacerlo, sino porque no conocemos otro método, carecemos de métodos, carecemos de conocimiento. De acuerdo a la Academia Real Española, una persona adicta es aquella que no tiene la capacidad de comunicarse consigo mismo. AECIN y dicción es comunicación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona que depende de una sustancia se le considera drogadicta, ¿sí? Y una persona que tiene una adicción de proceso se le considera dependiente, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, vamos desarrollando dependencias que nos hacen caer en círculos viciosos. Y cuando nos convertimos en unas personas adictas, ¿cómo sabemos que somos una persona adicta? ¿Okay? Pues bueno, hazte una pregunta. Tienes la capacidad de pensar en miles de cosas en un solo día, pero también tenemos la discapacidad de pensar miles de veces en una sola cosa. Entonces por ahí va más o menos. Por ahí va el asunto. Pensar y hacer. Pensar y hacer. Pedro, qué interesante todo este planteamiento, y los invito a que llamen aquí a su programa 682-3450, en San Diego 619-688-2000. Vamos a seguir con este tema, Pedro, solamente que vamos unos instantes a un corte y vamos a regresar. Soy su amiga Poli Casillas y nos vamos.